Bienvenidos al programa de Santos en Entrenamiento, donde queremos abrir el catecismo como si fuera una buena comida y darnos el deleite del banquete que la Iglesia y Dios nos ha dado. Y aquí nuevamente estamos con Iris Chávez, disfrutando de su presencia antes que tenga su bebé. ¿Cómo has estado, Iris? Gracias a Dios, bien, China. Aquí, bueno, seguimos en la espera. Siempre nos reímos en casa, ¿no? Que es que mis hijos nunca quieren salir de la panza. Si Dios hace diferentes tipos de panza, la mía es como algún suite presidencial o algo, porque es que no se vienen, no les gusta salirse. Nunca pensé llegar a ya tantas semanas, pero bueno, aquí estamos, por la gracia de Dios, y contentos de estar compartiendo. Qué bueno, Iris, qué bueno. Bueno, esto ha sido un deleite, como decía, como si fuera un banquete. Porque a mí me pasa, ok, es verdad, yo estudié teología, muy bien, pero tienes una idea como general, pero con el catecismo vas poco a poco, es realmente precioso. Todo lo que uno tiene que saber, cómo se interpreta esto, cómo puedo ver lo otro, está todo en el catecismo. Entonces, qué regalo tenemos. Y si no nos han seguido desde el principio, si de repente es primera vez que están viendo, lo hemos mencionado antes, pero creo que es bueno continuar mencionándolo, que se entiende fácilmente. Son pequeños párrafos, no es algo así como que te va a llevar y no vas a tener ni idea lo que leíste, sino que bastante sencillo de entender. Para el contenido teológico que tiene es realmente una gran bendición, así que agarren sus catecismos y pónganse a estudiar con nosotras. Y quizás algunos dirán, bueno, pero ¿por qué? Esto no es tan práctico, pero quiero explicar una cosa. A mí lo que me encanta de nuestra dinámica es ver cómo tú, Iris, puedes agarrar este contenido, ¿ok? Y ponerlo en la práctica con tus hijos. O sea, esto no es de estudio, o sea, sí es de estudio, pero es de práctica. Entonces tú, como buena mamá, lo estudias, pero también lo puedes desglosar y también de manera práctica se lo comentas a tus hijos y lo viven, que es lo importante. O sea, lo importante no es que tu hijo tú le digas qué dice el Catecismo 574, no. Lo importante es que lo puedan vivir y es lo precioso de este programa, que podemos hablar de lo teológico, de lo práctico, de lo familiar, así que no se lo pierdan y más que todo, nadie le va a dar un diploma cuando terminemos el catecismo, o sea, pero el diploma es ponerlo en vida. Definitivamente, muy importante conocerlo. Como dices tú, China, es que realmente va formándole a uno y la formación es esencial en la vida del discipulado, del apostolado, porque si no estamos como que con un catecismo de pequeñitos, estamos así como que, bueno, y el mundo de hoy en día no está para tener un catecismo sencillo en nuestra mente, demasiados errores, demasiadas cuestiones y situaciones, así que es muy importante el formarnos. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar, bueno, todo esto, especialmente toda esta primera parte es sobre Jesús, ¿no? Estamos en la primera parte del credo. Y esto es precioso porque es como Jesús ha sido entendido o malentendido. Sí. ¿Ok? En su época y vamos luego a hablar también en la nuestra, ¿no? Entonces, Jesús, claro, es muy fácil, lo hablamos, perdón, antes de grabar el programa, que es muy fácil juzgar a la gente de esa época, cómo no se dio cuenta. Pero es que no es así. Uno ve cómo Jesús estaba con los pobres, uno ve cómo Jesús estaba con los pecadores. Y si uno se escandaliza que tú hables con tal, o sea, si uno se escandaliza que una persona esté con tal cosa o que un familiar esté haciendo algo malo, bueno, imagínense en la época de Jesús el escándalo que quizás algunas de sus acciones hacían. Entonces no era fácil. Yo más bien le doy gracias a Dios. Me encantaría haberlo conocido, pero le doy gracias a Dios que vivo acá. Sí. Porque quién sabe cómo hubiese sido mi reacción. Definitivamente. Bueno, la primera parte es, vamos a ver que Jesús es malentendido por sus obras, ¿ok? Expulsa demonios, lo cual es interesante. Cuando expulsa demonios, lo hace por el poder de los demonios, le decían, ¿no? Y luego Jesús le tiene que explicar, mira, eso no tiene sentido porque un demonio no va a estar contra otro. O sea, ¿cómo yo voy a expulsar los demonios por poder de un demonio? Pero pensaban, no, expulsa demonios, viene de Dios, sino él está poseído. Sí. Ok, el perdón de los pecados. ¿Y quién eres tú para perdonar pecados? Ya vamos a ver. Sanaciones, y luego sanaciones en el sábado, familiaridad con los pecadores, o sea, realmente era sumamente difícil. Y claro, también hay que recordar que no éramos los fariseos y los escribas, sino muchas veces sus propios discípulos estaban como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? O sea, porque hasta ellos tenían un malentendido de quién era Jesús, tenían una idea de quién debía ser, y cuando Jesús, que no se deja atrapar o encajonar por nuestras ideas, escapa de eso, a la gente
le cuesta. Y yo creo que nos pasa a nosotros también. Es muy fácil encajonar a Jesús. Y cuando Jesús dice, no, o sea, yo soy mucho más de lo que te puedas imaginar, nos sacude también, ¿no? Entonces, a los ojos de Israel, vamos a ver, y tiene sentido, o sea, pareciera que él está actuando contra las instituciones que tienen miles y miles de años, ¿no? O sea, por ejemplo, ellos antes tenían todas estas prescripciones escritas, mira, hay que lavarse la mano, hay que hacer todas estas cosas, que eran tradiciones no necesariamente de sus escrituras, sino orales, pero llevaban el mismo peso, ¿ok? Por lo menos no lavarse las manos, como dijimos, ¿no? O sea, ¿cómo tu discípulo, qué pasa aquí? O ¿cómo es que no ayunan? O cuando ven a Jesús que los discípulos están arrancando las espigas y los granos para comer el sábado, pero ¿qué está pasando? O sea, estás rompiendo las leyes, pero la pregunta es, ¿qué ley? ¿Verdad? La ley humana, la ley de Dios, ¿qué está pasando, no? También contra el templo, pareciera, lo cual no es verdad, vamos a ver, pareciera que Jesús está diciendo, no, el templo no es importante, lo puedes destruir, en 3 días lo construyo. Cuando habla con la samaritana, ya no vas en el templo, en espíritu y en verdad, y la gente está diciendo, ya va, pero el templo es lo más sagrado. Vamos a ver cómo Jesús va a restaurar, o mejor dicho, como que aumentar quizás el prestigio de estas cosas, ¿no? Pero claro, es muy difícil. También contra la fe, malentendido contra la fe del Dios único, porque Él se está haciendo hijo de Dios. Y si eres hijo, pareciera que ya no es un Dios único. Entonces, hay demasiadas confusiones, ¿no? Como te digo, nosotros lo damos por hecho, pero qué difícil en esa época tratar de entender lo que el Señor estaba haciendo, lo que estaba viviendo, ¿no? Una cosa muy interesante de esto, China, es que el pueblo israelita, siempre Dios los había rescatado de una forma como física, ¿no? Como se miraba. Sí. Moisés los saca de Egipto, literalmente salen. O sea, para el pueblo de Israel, que los hayan dejado salir de Egipto fue como un acto que realmente... O las paredes de Jericó, donde literalmente las paredes se cayeron. En este tiempo estaban bajo los romanos y muchos de ellos esperaban algo así. Claro. Como algún Mesías rescatador que restableciera un reinado físico. Entonces, bueno, me imagino, ¿no?, lo difícil que se les ha de haber hecho procesar el hecho que no era algo físico, sino que algo espiritual. Y como dices tú, un cambio de las tradiciones. Así que eso primero. Lo segundo, los judíos incluso hoy en día siguen teniendo todas estas leyes. No sé si te has visto que a veces ponen así los judíos, por ejemplo, los que son ortodoxos, los que siguen, porque hay igual que lastimosamente hay católicos que no siguen su fe, también hay judíos que son judíos culturalmente, pero no siguen su fe, ¿no? Pero hay judíos hoy en día que no encienden las luces los sábados. Yo tengo primas que trabajan, familiares que trabajan en Nueva York, y hay una comunidad enorme de judíos ortodoxos, y siempre nos da risa con mi hermana, ¿no? Porque siempre que vamos tienen tanta historia de los judíos, que los judíos no encienden las luces, que los judíos no hacen aquí, no hacen allá. Entonces hoy en día, en el siglo XXI, continúan siendo muy radicales en la manera que ellos siguen ciertas cosas. Incluso tienen como que la refri no tiene luz. Ponen la refri en un setting, entonces, bueno, todavía siguen haciéndolo. Imagínense todavía en ese tiempo donde todo el pueblo era judío, ¿no? Entonces, bueno, para entender un poquito el contexto cultural en el cual vino Jesús. Y cuando estás hablando, se me vino a la mente lo siguiente: somos igualitos a los judíos, porque tú decías, Dios los rescataba físicamente, y cuando viene Jesús quiere hacer un rescate espiritual, y somos igualitos porque pensamos en, tengo una enfermedad, que Dios me sane, tengo esta cosa, que Dios me lo quite, o sea, de algo físico, pero cuando te dicen, no, esto es para tu bien espiritual, no lo queremos aceptar. Quiero que me saque físicamente, quiero ver cómo esto se transforma. Y para mí no es suficiente, o quizás no es importante, un rescate espiritual. O ponemos en duda el poder de Dios, o a Dios mismo, ¿no? Lo hemos hablado anteriormente, cuánta gente, cuando pasa algún tipo de sufrimiento o situación, rechaza a Dios, porque es que no les cabe en la mente que un Dios que es bueno, misericordioso, omnipotente, te pueda dar esa sea su voluntad. Y a veces la es. Entonces, definitivamente, China,
creo que a veces hay que ponernos, así como hacemos en la lección divina, que nos ponemos en el texto de la Biblia. Ciertamente nos haría mucho bien para nuestro propio crecimiento espiritual, creo yo, ponernos en el contexto histórico, el entender esto, porque así pues nos va ayudando a madurar más y darnos cuenta si realmente nosotros seguiríamos a Jesús en ese entonces, o si fuéramos como tanta gente que quería comer. Ya, están aquí por los panes. Que estamos aquí por los panes, cuando haga algo bueno, que rico, y cuando no, nos vamos, que está loco endemoniado. Así que creo que nos ayudaría mucho, como que ver todas las perspectivas. Totalmente. Y es que todo lo que dicen me recuerda algo. Me recuerda las misiones también, que habían como que para traer a la gente tenían misa y luego sopa. Y la gente venía para la sopa y no para la misa, porque querían el pan, ¿sabes? Entonces, bueno, es darnos cuenta que somos igualitos. Si no peores, porque, de hecho, peores porque sabemos más. Pero claro, es muy difícil porque cuando Jesús va a venir, acuérdense que los judíos ya tenían sus leyes, ¿no? No tan solo los 10 mandamientos, sino todas estas tradiciones. Y tenemos que entender que lo que Jesús hace, lo hace con propósito. O sea, cuando Él está dando la bienaventuranza y Él sube al monte y va a hablar, esto no es nada más como que, ay, mire, le voy a dar algunas ideas. No. Él está actuando como el nuevo Moisés, como Moisés subió a la montaña, recibió la ley sobre el pueblo. Cuando Él está dando el sermón de la montaña es algo similar. O sea, Él está asumiendo ese rol, ¿ok? Y la gente está entendiendo, porque tienen cultura de esto. Quizás si alguien se pone en una loma y nos empieza a hablar, decimos, qué chévere. Pero en esa época ellos entendían lo que significaba este acto. Entonces, Él sube al monte, por decirlo así, el sermón de la montaña, y nos va a dar una nueva ley. De hecho, nueva ley que más bien aumenta o perfecciona, esa es la palabra, perfecciona la antigua. De hecho, Jesús dice, no pienses que vino a abolir la ley. No, ¿ok? No abolirla, sino a dar cumplimiento. ¿Ok? Entonces, y no tan solo cumplimiento a la letra, sino cumplimiento en el espíritu. ¿Ok? Entonces, no es nada más hacer esto, porque es la ley, sino que hay detrás, que hay debajo, o sea, y poderlo vivir, ¿no? Y esto es importante porque vamos a ver, cuando Jesús está hablando en el Sermón de la Montaña, esto es otra cosa que no nos damos cuenta, Iris. ¿Quién es Él para estar hablando así? Él era carpintero. ¿Okay? A nosotros se nos parece normal que le digan rabí, ¿qué tal? Pero un momento, o sea, él era carpintero. ¿Okay? Entonces, claro, habrá visto gente que dice... Y o sea, sí, porque pues todos los niños los preparaban para poder ser el Mesías. Incluso, bueno, vemos hoy los judíos que esperan el Mesías, que todavía usan su yarmulke. Entonces, de pequeños los niños, a quienes le veían algún tipo de futuro como profeta o como los llevaban al templo, los educaban y todo. Y Jesús fue un carpintero y de repente sale de la nada y está ahí enseñando. Está enseñando quién es Él. Sí. ¿Quién es Él? Yeah. Me encanta el Sermón de la Montaña porque es que si Moisés subió y bajó los 10 mandamientos, como el pensamiento quizás, ¿no? De lo que se debe de hacer, Jesús como que nos da el corazón, lo hace vivo. Y uno cuando lee este sermón es que como que ve el corazón de Dios y como el comienzo del derramamiento de amor, que todo se haga por amor y todo, así que sí, pero una cosa interesante es que aunque él no tenía los credenciales, por decirlo así, rabí, sin embargo, que sería interesante ver qué autoridad tenía, sin embargo los fariseos, los rabí, los propios escribas, lo llamaban maestro, o sea, había algo allí que iban con él, ¿no? Entonces, por ejemplo, le iban a preguntaban qué piensan, ¿no? Agarran a la mujer adúltera. Ok, ¿tú qué piensas de esto, no? Aquí está la mujer adúltera, la ley dice esto. ¿Y ahora tú qué dices? Ok, pero sí, o sea, es interesante que no teniendo los credenciales todavía lo veían, ¿no? Y luego Jesús le da las vueltas. O mira, cuando estaban los saduceos contra los fariseos, porque los saduceos no creían en la vida eterna, entonces querían hacer ridículo esta idea de como que la vida eterna. Entonces dicen, bueno, que una mujer estaba casada con 7 hombres, todos se mueren cuando vayan al cielo, ¿de quién va a ser esposa? Como que dime tú. Entonces podemos ver cómo lo están diciendo, mira, ¿es bueno dar dinero al César o no? O sea que algo, aunque él no tenía los credenciales, algo había en él que podía enseñar, porque si no, no fueran a él, ¿no? Y de hecho, la gente propia reconocía esta autoridad porque decía que cuando veían a Jesús, él enseñaba como quien tiene una autoridad y no como los escribas.
quiero hacer pausa aquí porque, ¿qué significa esto? Mira, cualquier persona puede hablar de lo que conoce, ¿ok? Y eso está muy bien. Y a veces le damos roles de autoridad a personas que conocen mucho, pero a cualquier persona, y eso lo puedes ver de chiquito, o sea, uno sabe la diferencia entre una persona que tiene autoridad, no porque te tira la ley, sino porque lo vive, ¿verdad? Entonces la gente reconoció, ok, ya va, él tiene autoridad, pero ¿qué autoridad tiene? No tenía autoridad legal o rabínica o esto, porque no tenía esos niveles de estudios y eso, o sea, ¿cuál era la autoridad? Era cómo lo vivía, cómo lo hacía. No sé si te ha pasado que tú conoces a gente que pueden decir cosas bonitas, pero tú sabes que vive algo totalmente diferente. Entonces tú dices, como Jesús decía a los fariseos, bueno, escúchalos, haz lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. ¿Okay? Entonces yo supongo que la gente veía en Jesús una autoridad diferente porque llevaba el peso de la vivencia personal. Me recuerda a mis hijos que a veces yo los mando a que le diga a alguno de los demás que haga algo, ¿no? Entonces como que dice mami que vengas o dice mami que hagas tal cosa. No es lo mismo que yo cuando yo le digo ven y haz tal cosa, ¿no? Entonces sí, aunque tú estés hablando por alguien y tú digas en nombre de tal persona, hazlo de mi mamá, no es lo mismo, o sea, como la atención y todo, a como que yo con la autoridad de mamá lo haga. Entonces, muy bien, muy bien. Podríamos hacerlo, como entenderlo de esa forma, ¿no? Él hablaba con autoridad como que si realmente era Dios enseñando y diciendo lo que estaba diciendo. Excelente ejemplo, es precioso. Yo recuerdo leyendo en unas clases una vez de teología, no recuerdo dónde salió, pero era un judío, un rabí moderno, que decía que para mucha gente piensa que quizás para un judío moderno hay otras cosas de Jesús que son ofensivas, pero él dice lo que más cuesta, o lo más ofensivo, pero no lo decía de manera como que él está ofendido, sino dice lo más difícil radical, entender, quizás, sí. O sea, de lo que dice Jesús es esto. Cuando Jesús en el Sermón de la Montaña dice, han oído que se dijo, hice tal cosa, pero yo les digo. O sea que eso es sumamente duro de aceptar porque han oído, bueno, pero ¿dónde han oído? De lo que se dijo, o sea, y ahora yo les digo, ¿y quién eres tú? O sea, ¿quién eres tú para decir eso? O sea, por ejemplo, aquí elegí un ejemplo, dice, también han oído, dice Jesús, que se ha dicho a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple tu promesa al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni del cielo, porque el trono de Dios, y así sigue. ¿Ok? O han oído que ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, entonces cambia. ¿Y quién eres tú para estar cambiando esto? ¿Quién eres tú con esa autoridad? ¿No? Entonces, esto es importante, ¿no? Porque como que sacude las bases de las que ellos estaban como que totalmente cimentados con su fe. Y hago esto, y ya estoy salvado. Especialmente que ese yo se refería a Dios, ¿no? Cuando le pregunta Moisés a la zarza ardiente de que quién es, y entonces le dice Dios, yo soy quien soy. Entonces ese yo es como que las palabras para ellos como que un balde de agua fría o algo que conocían inmediatamente y que por supuesto tiene sentido que haya sido difícil que ahora el yo está enseñando. Y un buen punto, porque Jesús lo crucifican por blasfema. O sea, claro, ellos no tenían la autoridad, entonces por eso dice que era un rebelión político y eso para que los romanos pudieran hacer, pero el crimen de Jesús es que es blasfema, o sea, está diciendo que Dios es su Padre y que Él es unido con Dios, o sea, que está unido. Entonces, ellos entendían, nosotros quizás no entendemos, pero ellos entendían claramente lo que Jesús estaba diciendo. Otro ejemplo también que debe haber sacudido o dicho, ya va un momento, era la pureza de los alimentos, ¿no? Decía, ok, no es lo que entra al hombre de afuera que te va a hacer impuro, sino lo que sale del corazón, porque es lo que ya está allí. Por eso dice, ok, la ley puede decir no cometas adulterio, pero yo les digo, o sea, que el que ve con lujuria a la mujer porque sale de adentro, okay, ya eso lo convierte en impuro. Entonces, claro, algunos podrían decir, Jesús estaba haciendo las leyes más ligeras. No, yo diría que lo está haciendo más complicado, porque si es, ok, no tengo que comer estas cosas, está bien, pero algo tengo que cuidar lo que sale de dentro, eso está mucho más complicado. Correcto, no es lo externo, sino que lo interno. Eso es lo que cuesta, ¿no? A veces a los católicos se nos critica, ¿verdad? Especialmente, bueno, los protestantes o algo, porque que las mujeres, ellas usan
solamente faldas, o los católicos toman alcohol o vino, lo que sea, ¿no? Y ellos no hacen, es como que las mujeres no se ponen maquillaje, dependiendo la denominación, pero esas son cosas externas, ¿no? Porque realmente yo podría andar con faldas largas sin maquillaje y no tomar, pero ser ¿verdad? No realmente. Entonces tengo que yo cambiar mi interior y trabajar en la modestia, y trabajar en la pureza, y trabajar, el trabajar en las virtudes es muchísimo más difícil que simplemente cambiar de mi apariencia y hacerlo, ¿no? Y los judíos tenían así, pues como que bastante apariencia, cosas externas, pero lo interior difícilmente. Y bueno, vemos en las parábolas, ¿no? Cómo pasa el sacerdote con el buen samaritano, y Jesús les trataba de enseñar, como que se dieran cuenta de que estaban pretendiendo hacer lo que Dios deseaba, pero no lo hacían, porque el sacerdote, por no tocar un cadáver, tal vez, porque para purificarse, para estar puro, no ayuda al hombre que se está muriendo. Que quiero hacer pausa allí, porque no creo que mucha gente sabe por qué el sacerdote se fue de largo. O sea, no fue por mala gente. O sea, de verdad, no fue por mala gente, sino si tú eres sacerdote y tocas un cadáver, ¿ok? Según la ley, estás impuro. Y si estás impuro, no puedes hacer los ritos, ¿ok? Entonces, claro, tenía buena intención de cierta manera, porque no voy a atacar un cadáver porque necesito hacer esto. Pero claro, el problema era que la pureza no se trata de eso, o sea, es otra cosa. Entonces, porque a veces digo, ay, qué mala gente. No, entiende que él pensaba, y de hecho, según las normas, podría estar haciendo un bien, porque tenía que estar puro. Entonces, es mucho más complicado. Y ojo, son las dos cosas. Obviamente, la pureza interior lleva a la pureza exterior, ¿ok? No es que va a ser la loca por fuera y adentro, no, tiene que ser las dos cosas. Hay un dicho que dice, el hábito no hace el monje. Ok, el hábito nada más no hace el monje, pero las dos cosas son importantes. O sea, cómo se ve adentro se ve reflejar en la simplicidad del hábito. O sea, las dos cosas. Lo que pasa es que somos extremistas. Sí, o una o la otra. O una o la otra. No, Cristo quitó todas las leyes y tal, véngase para acá. Eso no, porque eres impuro de afuera y de adentro. Correcto. O no, todo esto, pero yo he visto gente, y esto va a sonar feo, y he sido esa gente también a veces, porque uno puede ir a misa diaria y tal, pero termina uno amargado. Y uno dice, bueno, entonces ¿para qué vas a tanto a misa? Si lo que eres un amargado que está jugando todo lo más, porque mira, hay que tener cuidado, o sea, porque es muy fácil pensar que hacer ciertas cosas ya estamos bien. Exactamente. Automáticamente te dan la virtud y no, es como una lucha constante contra uno mismo para hacer externamente y que al mismo tiempo vaya uno creciendo en virtud. Y de hecho, más complicado es mientras más tratas de observar las cosas. Por ejemplo, ok, misa los domingos, bien, pero ahora quiero ir a misa todos los días. Ahora tengo que luchar más para que no sea una rutina. Ahora tengo que luchar más para no jugar a lo que no viene. Ahora tengo que luchar más. O sea, porque la naturaleza humana es, mira, te vas inflando y eso no es lo que quiere Dios. No es que no quiere que hagas esas cosas, pero que entiendes por qué las hace. Y bueno, una cosa importante con Jesús es que, claro, Él decía estas cosas, Él hacía estas cosas, y uno puede decir, bueno, entonces, ¿por qué lo seguían? Porque pareciera un loco, o sea, está diciendo estas cosas. Bueno, porque, como hablamos la vez pasada, también había signos divinos, había milagros, que eran como la confirmación de lo que Él estaba diciendo y haciendo lo correcto. Porque yo puedo decir, has escuchado en el Nuevo Testamento que Jesús dijo, pero yo te digo, y tú decías, ¿quién eres tú, China? Y yo, sígueme porque sí. No, estaban haciendo milagros, estaba realmente con sus obras mostrando que Él tenía autoridad para hacer eso. Entonces, eso es importante. Lo hablamos la vez pasada, pero los milagros no eran tanto para sanar a esta persona, porque ponte a ver, Jesús resucita a Lázaro, pero Lázaro va a volver a morir. ¿Okay? Todos los milagros del ciego, del todo, qué bello, de la multiplicación, qué bello, pero el día siguiente vas a tener hambre otra vez. O sea que todas estas cosas son pasajeras para entender el poder que Jesús tiene, y eso es lo importante, o sea, para que entendamos la autoridad, ¿no? Otro punto quizás de contención era con el templo. Quizá algunos decían, bueno, pero Él no tiene respeto al templo porque dice que lo destruyan, o que con la samaritana no hay que ir al templo. No, podemos ver durante toda la vida que Él realmente tiene un respeto profundo por el templo. Fue presentado al templo, con Jesús y María a los 12 años, cuando se pierde, entre comillas, se encuentran en el templo. Durante su ministerio público se ve cómo regresa al templo. O sea,
paga el impuesto del templo. ¿Ok? Para él el templo es la casa de su padre, por eso que le da tanta rabia que lo hagan como un mercado, ¿ok? Sácalo, esta es la casa de mi padre, no van a volver la casa de mi padre, que debe ser una casa de oración, en un mercado. O sea, que sí tiene eso, pero él entiende que esto es un símbolo que realmente él va a ser el templo, tanto así que ya lo hemos dicho, ¿no? Cuando él dice, bueno, cuando se destruya este templo, en 3 días se podrá ser edificado. Y él está hablando, decía las escrituras, de su propio cuerpo. Y de hecho, ponte a ver, en el templo Iris hacían sacrificios, ¿ok? Distintas cosas del año, por distintas razones. En el 70 AD, o sea, después de Cristo, se destruye el templo, ¿ok? Y no queda nada. Y de hecho, desde ese momento, hasta los judíos ya no ofrecen sacrificio. O sea, el judío más ortodoxo no está ofreciendo el cordero y la cosa, lo cual es bastante raro. Tú dirías, algo que es mandado, ¿cómo es que ya no lo hacen? ¿Okay? Pero podemos entender que Jesús fue el Cordero Pascual, o sea que Jesús es el nuevo templo, o sea que Él está perfeccionando el símbolo de lo que era el templo. Entonces no es decir que Él está quitando instituciones, sino la está restableciendo, creando una manera diferente, ¿no? Cosa que es interesante porque desde la primera vez que Jesús es llevado al templo, desde ahí se profetiza que va a ser un signo de contradicción, que es lo que hemos estado hablando todo este tiempo, ¿no? La primera, o sea, sí, desde que llegó un bebito de 40 días y se profetiza que esto es lo que va a ser de su vida. Así que, como dices tú, no es que él, o bueno, como dice el catecismo, ¿no? No es que él iba en contra del templo ni nada de eso, sino que o era por rebeldía o era por llamar la atención, sino que se profetizó, pero él siempre mostró, bueno, esa reverencia, ¿no? A lo que era el templo en ese momento y después él mismo se convierte en el templo. Sí, y hablando de estos escándalos, ¿no? O sea, escandalizaban mucho a los fariseos y especialmente, y yo sé que todavía nos cuesta esto también, comiendo con los publicanos y pecadores, ¿no? Y Jesús dice, no he venido a llamar a la conversión a los justos, sino a los pecadores. O sea, se encontraba a esa gente precisamente para convertirlo. Y yo creo que esto es un punto de contención difícil. O sea, hay aquellos que como que pueden ver esto y decir, ves, Jesús no le importa. No es que no le importa, es que quiere sacarte de allí. O sea, quiere la conversión de ellos. Él le dice a la mujer adúltera, ve y no peques más. ¿Ok? No es que está aprobando, amando la situación pecaminosa en la que está. O sea, él llama a Mateo de ser recaudador de impuestos, lo saca de ser recaudador de impuestos. Pero claro, primero tienes que estar con la persona. Entonces no es ni una ni la otra. ¿Cómo tú vas a hablar con tal persona? Porque a veces la persona se puede escandalizar. Esta persona tiene un ministerio para los homeless, esta persona tiene un ministerio para personas con adicción, personas homosexuales, personas esto, personas otro. No, o sea, hay que encontrarse con todos en donde se encuentren, pero para llevarlos al Señor. ¿Ok? O ese es el otro extremo, que nos escandalicemos por las personas que salen al encuentro, o nos escandalizamos porque lo quieres sacar de ese encuentro. O sea, no, pero Jesús aceptaba todo, pero para sacarlo. O sea, porque si no, ¿cuál es el sentido de la muerte en la cruz si el pecado no es pecado? Una nota aparte, el otro día estaba escuchando un podcast de una persona que a mí nos gusta. Él está entrevistando a un señor que me fascina, Peter Kraft. Y él dijo algo muy interesante. Él decía, con Jesús siempre se da este dicho como que ama al pecador y no al pecado. Pero él dijo algo él es súper inteligente, él dijo algo que me encantó, nunca lo había pensado así. Él decía, el problema de ahorita es que el pecador se identifica con su pecado. No es que dice, este es mi pecado, sino yo soy esto. Okay, yo soy esto. Si tú no aceptas esto, no me estás aceptando a mí. Entonces, claro, no es yo amo al pecador y no al pecado, porque ahorita el pecador se identifica con su pecado y él dice eso es terrible porque entonces no puede haber arrepentimiento. Porque para que haya arrepentimiento tiene que haber una separación entre lo que yo soy y lo que yo hago. Y me pareció bastante interesante porque Jesús sí nos ama a nosotros, pero quiere liberarnos de ese pecado. Pero si yo me llego a identificar con eso, ¿cómo hace? Entonces voy a sentir que tienes que aceptarme todo y Jesús me va a aceptar, pero quiere separar eso, ¿no? Entonces eso es importante porque cuando Jesús viene quiere mostrar la misericordia de Dios. Dice que Jesús escandalizaba precisamente porque mostraba ese rostro misericordioso.
Jesús, cuando está hablando con los fariseos, le dice, aprendan lo que significa esto. Lo que le pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Puedes sacrificar y no hay misericordia. O puedes ayunar en el sentido nuestro, ayunar y eres un amargado. O sea, ¿de qué sirve? ¿Okay? No es que no ayunes, pero haz las cosas bien. ¿Okay? Del punto que tú hablabas, vemos cuando le traen a la mujer adúltera, le dicen, esta es la adúltera. O sea, como que ya desde ahí, como dices tú, la identificaron con ese pecado. No le dijeron, mire, esta fulana de tal que estaba cometiendo adulterio, ¿no? Sino que la traen y la presentan como la adúltera. Así como decía Peter Kraft. Y de todas formas, de nuevo, él le dice que no peque de nuevo. Entonces él no la identifica como el pecado, sino que como la pecadora que ha caído ese pecado, le dice que no peque más. Así que definitivamente muestra su amor misericordioso por la persona. Exacto. Por la persona, no por la situación, sino que, bueno, como él tiene el poder de arrancarnos a cada uno de nosotros de ese pecado que nos persigue. Y es interesante porque yo creo que a nivel físico lo vemos. O sea, nosotros decimos, esta persona tiene cáncer. Esa persona no es cáncer. Mira, te presentó cáncer. Nadie dice eso. O sea, esta persona tiene cáncer. Y vamos a hacer lo imposible para quitarte el cáncer, para salvar a la persona. Pero con una enfermedad física lo hacemos, pero con enfermedades espirituales o problemas espirituales o decisiones personales se vuelve nuestra identidad. Y eso es nuevo de nuestra cultura que no se puede aceptar, ¿no? Muy bien. Una cosa también con Jesús que también es muy difícil es que Jesús también fue muy fuerte en lo que decía. O sea, le decía, el que no está conmigo está contra mí. O sea, no hubiesen crucificado a Jesús si no hubiese sido tan radical. O sea, yo creo que la gente a veces piensa que Jesús es todo paz y amor. No van a crucificar a un hippie. ¿Okay? O sea, es una persona radical. El que no está conmigo está contra mí. ¿Okay? Y él dice mismo, o sea, él en un momento habla que, les quiero leer esto, ¿no? Algunos escribas y fariseos le dijeron, maestro, queremos ver de ti una señal. Y él le respondió, la generación mala y adúltera demanda una señal, pero la señal no será dada, sino la señal del profeta Jonás, que es, ¿se acuerdan? Jonás estaba en la barriga de la ballena por 3 días, como la resurrección. Pero dice, los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación, en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás en este lugar, que es él. O sea, tú te imaginas decir eso, como que esto tremendo, él uno de los más grandes profetas, hizo eso y hay algo más. Y dirán, ¿y qué te crees tú? O vino la reina del sur para ver la sabiduría que era lo más grande de Salomón. Y hay algo más que Salomón. O sea, y uno decía, qué increíble, pero él está mostrando. Más adelante afirma, antes de que naciese Abraham, yo soy, regresando a tu punto de yo soy. O sea, primero, ¿cómo que antes de Abraham? ¿Cómo que yo soy? O sea, el Padre y yo somos una sola cosa, pero ¿de qué estás hablando? Sí. O sea, y tal vez para nosotros estas palabras no se nos hacen... Claro. Algo importante porque pues lastimosamente no leemos las Sagradas Escrituras, entonces no entendemos que estas palabras se han dicho antes, qué es lo que significa y todo, pero me recuerda, estábamos hablando con Lucas en su clase de religión y todo, le estaba yo explicando, diciendo unas palabras y me dice, de la iglesia. Entonces Lucas me dijo que esas palabras que yo le estaba diciendo, porque estábamos hablando del sacrificio de la misa, son las palabras que escuchamos el domingo, ¿no? Un niño pequeño que recuerda, o sea, al yo estarle leyendo algo, recordó las palabras que escucha el domingo, ¿no? Estos fariseos escuchaban cualquier palabrita y es que estos hombres se han dedicado toda su vida a estudiar esto, entonces ellos, es como que... No solamente es que escuchaban, sino que sentían que los electrocutaba, quizás algo. Definitivamente ellos entendían exactamente lo que estaba diciendo y por eso lo ponían a prueba y siempre salía con algo que los dejaba totalmente sorprendidos. Entonces me imagino que era un choque como que entre tanta sabiduría, pero palabras que suenan tan raras y una contradicción total en lo que escuchaban de Jesús. Y es un buen punto porque... era precisamente una división
de las autoridades judías respecto a Jesús. No todos estaban en contra. O sea, vemos a Nicodemo o José de Arimatea, ¿ok? Luego en Pentecostés dice una multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. O sea, que no eran todos, ¿ok? Y esto es importante porque nos dice el catecismo algo que va a enfatizar muchas veces, que las autoridades religiosas no fueron unánimes en la conducta, ¿ok? Y que no se le puede como que atribuir necesariamente a todos los judíos lo que ocurrió con Jesús, ¿ok? Primero, antes de eso, quiero hablar que las autoridades, como no eran unánimes en su conducta, vamos a ver por qué. Bueno, pues quizás porque algunos realmente, por amor a como ellos habían entendido a Dios, que te venga alguien a hablar de otra cosa, por celo a la ley, lo vas a rechazar. Y de cierta manera tenían como que razón en el sentido de decir, pensar que era pureza la ley, no estaban abiertos, no entendían el espíritu de la ley, pero no era por un motivo quizás peor. Pero también acuérdate, o sea, de repente tu congregación, imagínate, está siguiendo a otro. También hay problemas de envidia, ¿no? También hay problemas de quién es que tiene autoridad, o también miedo. O sea, si no se calla, no es por nada, políticamente van a venir los romanos y nos van a aniquilar. De hecho, luego vamos a ver que uno dice, bueno, no es mejor que muera a uno, ¿verdad? Que muera todo el pueblo. O sea, que matemos a él, a que los romanos nos vengan a matar a nosotros. O sea que, además de como por celo a la ley, también hay envidia y también hay miedo político, que es lo mismo, Iris, ahorita. O sea, ahorita podemos ver a cada rato envidias en grupos de la iglesia, ¿no? Es típico. O sea, yo creo que donde lamentablemente puede haber mucha envidia, mucha como orgullo, es en círculos religiosos, porque somos parte de un comité, yo tengo 5 años sirviendo y eligen, o por tener un grupo, y están eligiendo un nuevo comité y yo soy... O sea, todo el día estoy, a mí no me eligen y me duele y me voy del grupo. Y eso realmente muestra, bueno, pero ¿por qué estabas allí? Sí. O por miedo a ser políticamente correcto. O sea, a veces uno ve en distintos países o en estos países de quizás autoridades religiosas no quieren decir nada porque no nos van a quitar los impuestos a los taxes. No, nos van a quitar. Bueno, pero, o sea, es lo mismo. Tenemos miedo al gobierno o tenemos miedo de decir tal cosa, ¿ok? Entonces prefiero no seguir estas enseñanzas, quedarme tranquila para mantener la paz. O sea que es muy fácil, yo no sé, o sea, yo me puedo identificar con los motivos, o sea, y yo creo que requiere cierta madurez espiritual de entender, mira, esto no es algo exclusivo de los fariseos, todavía tenemos algo de eso en nosotros. Definitivamente. ¿Ok? Y bueno, un punto importante que dice el catecismo es que los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús. O sea, no se le puede atribuir la responsabilidad del proceso, dice el catecismo, al conjunto de los judíos de Jerusalén, ¿okay? Lo que le ocurrió a Jesús. Primero Jesús mismo los perdonaba de la cruz, o sea, a todos, Padre, perdónalo. ¿Okay? También dice Hechos que Pedro apela a la ignorancia, o sea, es que no sabían, o sea, no... Tú dices, ¿cómo que no sabían? No sabían, o sea, realmente todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos que entender que realmente lo que llevó a Jesús a la cruz, en ese momento fue las autoridades, está muy bien, pero lo que realmente llevó a Jesús a la cruz fuimos nosotros. Nuestros pecados. Nuestros pecados. Y un punto nada más quiero leerlo, dice el Concilio Vaticano II, lo que perpetuó en su pasión, lo que se perpetró en su pasión, no puede ser imputado, es decir, como que dirigido indistintamente a todos los judíos que vivían entonces en los días de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si tal cosa se dedujera a la Sagrada Escritura. No, Señor. Dice el catecismo, todos los pecadores fueron autores de la pasión de Cristo. ¿Ok? Dice, mira, escucha esto, los pecadores mismos fueron los autores y como instrumentos de todas las penas que soportó el divino Redentor. ¿Okay? La Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús. Mira lo que dice. Bueno, quiero hablar de esto un segundo. Dice más adelante San Francisco de Asís, los demonios no son los que le han crucificado, eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. Entonces es muy fácil decir no porque los judíos nada, somos nosotros, son nuestros pecados que llevaron a Jesús a la cruz, ¿ok? Y que no así lo siguen llevando, pero claro, Jesús en el momento de la cruz asume los pecados
o sea, de antes, del presente y del futuro. O sea, que yo ahorita, siendo cristiano, sabiendo lo que sé, todavía estoy como que añadiendo al dolor que él sufrió en la cruz, porque sigo eligiendo el pecado, aún sabiendo esto. Los judíos no lo sabían. Entonces, quiero que tomemos responsabilidad de nuestras acciones. Sí, porque sabemos que hay pecado original y hay pecado personal. El original es el que recibimos de Adán y Eva, y el personal es el que nosotros cometemos y vamos a cometer, ¿no? Que Dios nos libre. Pero sí, China, todos somos responsables, y creo que es importante tomar responsabilidad por estos pecados, porque es que cuánta gente hoy en día, o incluso nosotros mismos, estamos acostumbrados, bueno, alguna gente a vivir en pecado, simplemente viven en pecado, ni les importa, que no se casan por la iglesia, pierden misa de domingo por ir a un partido de fútbol con sus hijos, y eventualmente vamos a confesarnos, andamos en la playa, vamos a pasar un fin de semana chévere, en la otra semana vamos a la confesión. Cometemos pecados mortales, o no tratamos de continuar creciendo en virtud para incluso los pecados veniales irlos dejando, y nos acostumbramos y no hay problema, y herimos a Jesús. Yo cuando leía esto me ponía a pensar, ¿no?, que si Judas lo traicionó con un beso, tal vez por la misma ignorancia y todo, porque no entendía, nosotros como que vamos al huerto y es con una bofetada que lo entregamos, ¿no? Porque nosotros, como dice el catecismo, tenemos una responsabilidad mayor, sabemos lo que pasó a nuestro Señor, y bueno, elegimos continuar fallándole, así que muy importante el no culpar a las personas. Esto lo hacemos todo el tiempo. Di lo que estamos hablando antes de grabar. Culpamos a los judíos lo crucificaron. La Semana Santa nos vamos de vacación toda la Semana Santa, porque bueno, que van los judíos, ellos fueron los que, ¿no? O si vamos si hacen alguna representación o algo, los judíos, y no tratamos de convertirnos nosotros mismos cada Semana Santa. Y si no culpamos a los judíos, los pecados de toda la gente, ¿no? Como muchos sacerdotes que uno escucha, cuando se está formando, dicen que hay demasiada gente que va a confesarse y confiesan los pecados de alguien más y no confiesan sus propios pecados. Es que nos cuesta muchísimo admitir que somos pecadores, que pecamos constantemente, que necesitamos más de la gracia de Dios. Vemos las faltas, los errores de toda la gente, pero menos la de nosotros. Y creo que tenemos que trabajar en nosotros mismos, convertirnos, darle más al Señor. Y bueno, eso es lo que le da consuelo a su Sagrado Corazón. Sí, y quiero explicar un poquito el punto que dijiste. Me encanta lo que dijiste de Semana Santa, es verdad, porque los judíos y tú te fuiste a una playa o te fuiste a Disney o te fuiste a donde sea, ¿ok? Entonces, y no, pero fui a la misa. Bueno, pero estos son días sagrados, ¿no? Pero bueno, eso es algo aparte. Pero también, cuando decía lo del sacerdote, es que la gente literalmente va a confesar, no, que mi esposo tal, que mi esposa tal, que mi hijo tal, que mi amiga tal. Entonces, una mujer me dijo una vez que eso le ocurrió en el confesionario, y era cómico, y era cómico porque el sacerdote, como que ella me dijo que el sacerdote dijo, ok, muy bien, ya escuché los pecados de tu esposo, ¿y los tuyos cuáles son? O sea, como que, ya, no, es que si no fuera por él, si no fuera por la otra, y el problema de culpar y no asumir responsabilidad, lo que tú estás diciendo es que yo soy la Inmaculada Concepción, o sea, todo el mundo peca, y si yo no tengo pecado, entonces no necesito a Jesús que me perdone los pecados, o sea, necesito asumir mi responsabilidad para poder ser redimida, ¿sabes? Entonces es muy importante de asumir que hay personas, que hay factores que influyen totalmente, ¿ok? Pero es responsabilidad propia, que uno vive una cultura que hace que algunas cosas sean más difíciles que otras, sí, pero yo soy la que elijo hacer tal cosa. Yo sí creo que hay que tener un conocimiento propio. Los grandes santos decían, o sea, si realmente quieres conocer a Dios, tienes que conocerte a ti mismo. O sea, porque cuando haces un examen de conciencia, no estás examinando la conciencia de los demás, sino tú mismo. Y no tan solo, un examen de conciencia, por cierto, no es tan solo la culpa que yo tengo de mis acciones, sino también la culpa que yo tengo de las acciones de los demás. O sea, es verdad que cuando yo me voy a confesar, no estoy confesando la culpa de los demás que hicieron que yo actuara, pero sí creo que debe haber un examen de conciencia uno en cómo yo también afecto a los demás.
O sea, uno también, porque por flojera, por mal carácter, por quien sea, estamos todos conectados. Entonces, ¿cómo asumir responsabilidad de la actitud de todos ante todos, ¿no? Y también darse cuenta que puede ser la situación, la circunstancia más difícil y todo, pero nosotros tenemos la libre elección de no pecar. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la voluntad para no caer en pecado, incluso aunque la situación sea demasiado difícil, ¿no? Y por eso es que hay que mantenernos en constante oración y pedir la gracia, porque, por ejemplo, en la iglesia antigua veíamos ejemplos de mártires que los llevaban a prostíbulos, a las vírgenes, ¿no? Las llevaban a prostíbulos para que cayeran en pecado, para hacerlas pecar, y la gracia de Dios era tan grande que no se le acercaba a nadie a hacerles nada, y que incluso convertían ellas a otras personas que las miraban morir de las maneras más bochornosas, de las maneras más terribles. Así de enorme es la gracia de Dios. Es que no tenemos que pretender que tenemos que pecar porque el ambiente, porque la cosa, porque todo, sino que cada uno de nosotros, si recurrimos a la misericordia de Dios, si constantemente invocamos la gracia, Dios nos puede dar esa gracia. Y, excelente punto, quizás para concluir esto, un excelente punto que estás diciendo, es porque estas personas no es que estaban contando con su propia fuerza, Entonces, claro, no es decir, es que soy demasiado débil. Tú, seguro, eres lo peor que hay, eres lo más débil, tú no puedes. Estamos totalmente de acuerdo. Por eso es que Jesús, sí puede. Entonces, por eso es que la importancia de esa relación personal, la importancia de San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo que vive en mí. Es más, qué bien que soy débil, porque así se aumenta su gracia y se puede ver. O sea, porque realmente cuando uno ve esas mártires, cuando uno ve a otros mártires, el patrón diócesis, Tomás Moro, que le cortan la cabeza por no decir por no decir, mira, el matrimonio es el matrimonio, tú puedes casar con otra, y va a perder la cabeza, por eso, y es porque él sea ya un hombre fuerte, no, sino que estaba cerca del Señor y sabía, cuando venga el momento, Dios me va a dar la gracia, y así lo fue. Entonces, entender esto es sumamente importante. Así que una especie de resumen es que en el día de hoy Jesús sigue siendo malentendido, y en esa época también, ¿verdad? Porque Jesús nunca... Si tú piensas que tú conoces todo, como que Jesús lo puedes domar, como que olvídate de eso. Jesús es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Puede haber momentos en nuestras vidas que queremos encajonar al Señor y de repente nos damos cuenta que nos pide más, nos saca de nuestro cajón y nos enseña realmente quién es Él. Y nuevamente podemos entender, hay que ser humilde y entender que uno tiene esas mismas dudas, esas mismas luchas con respecto a Jesús, porque por un lado, por otro, quieres que Él acepte todo y te das cuenta que cuando habla en la Biblia que hay que arrepentirse, eso no te gusta. O al revés, quieres que todo el mundo sea perfecto y no te gusta que sea demasiado misericordioso. Todo esto hay que mantenerlo. Y por último, recordar la responsabilidad personal. Dice el catecismo, lo quiero como que quizás concluir en esto, es necesario reconocer que nuestro crimen, en este caso, es decir, la pasión de la cruz, es mayor que el de los judíos. Nuestro crimen es mayor, porque según el testimonio del apóstol, San Pablo, de haberlo conocido, ellos no habrían crucificado jamás al Señor de gloria. Y nosotros con nuestros pecados, eso es lo que estamos eligiendo hacer. Así que es un buen examen de conciencia de decir qué tanto asumo yo mi responsabilidad, qué tanto yo realmente conozco al Señor y qué tanto me dejo sacudir, qué tanto me dejo sacudir. Porque si vamos cómodos en la vida y Jesús todavía nos sorprende, entonces no es Jesús que seguimos, nuestra propia idea de quién es o debe ser Jesús. Así que pidamos del Señor la gracia de un autoconocimiento y una apertura a que Él nunca nos deje de sorprender. Y esto todo se lo vamos a pedir al Señor, dándole gloria, porque así cuando nos abrimos a su gracia, poniendo la fe en práctica, podemos dar gloria en todos los aspectos de nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga y nos vemos la semana que viene. Bye, bye.